el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, digestivo, crónico. Hoy día se tiende a hablar más bien que de funcional, que es un trastorno en la regulación o en la relación intestino-cerebro o cerebro-intestino, y que cursa con exacerbaciones y remisiones de síntomas. La clínica consiste fundamentalmente en dolor abdominal asociado a alteraciones del hábito intestinal. Existen multitud de factores predisponentes o precipitantes. Por ejemplo, la agregación familiar y susceptibilidad genética, los cuadros de estrés y trastornos emocionales, la alteración en el metabolismo de los ácidos biliares, también la activación inmunitaria o la alteración de la permeabilidad de la mucosa intestinal, las infecciones gastrointestinales, las alteraciones de la microbiota intestinal, alteraciones de la motilidad digestiva y también alteraciones enteroendocrinas, fundamentalmente englobando a la sustancia serotonina. En España, en la población general alcanza en diversos estudios entre el 15 y el 20% de la población. De hecho, es el trastorno o el diagnóstico gastrointestinal más frecuente en las consultas. Es más frecuente en el sexo femenino y en la edad inferior a 50 años. Produce fundamentalmente alteración en la calidad de vida del paciente, ya que en un mismo paciente aparecen síntomas intestinales, extraintestinales e incluso extradigestivos. Además, es la segunda causa de asentismo laboral detrás del resfriado común y produce un incremento del gasto sanitario, debido fundamentalmente a las pruebas, a las consultas médicas, a las pruebas diagnósticas, al consumo de fármacos, inclusive hospitalizaciones. Bueno, pues el diagnóstico del intestino irritable engloba fundamentalmente dos bloques. El primero es que haya una sintomatología compatible, junto con el poder demostrar que no existe causa orgánica subyacente. La clínica, bueno, pues según los actuales criterios que se utilizan, que son los publicados en 2016, que son los criterios de Roma 4, pues tiene que existir siempre dolor abdominal de tipo espasmódico. Hay que puntualizar que este es el síntoma más común en las consultas de gastroenterología, el más frecuente en las series publicadas. Y bueno, pues este dolor abdominal se tiene que asociar a alteraciones en la frecuencia de las deposiciones y o consistencia de las heces. El dolor, de hecho, se define, es un dolor que normalmente es difuso de todo el abdomen o que es más frecuente en el hemiabdomen inferior, de intensidad variable, cólico o continuo, y que se puede exacerbar por problemas estresantes o crisis emocionales, además de que respeta el descanso nocturno. Y este dolor se tiene que asociar, según los criterios de Roma, a alguno de los siguientes otros criterios, que serían que esté asociado con la defecación, produzca mejoría, empeoramiento o no altere el dolor, la defecación, que altere la consistencia de las heces y que altere también la frecuencia de las deposiciones. Además, estos síntomas deben estar presentes al menos un día semanal en los últimos 3 meses, y que además la clínica tiene que estar presente antes de 6 meses del diagnóstico. Hay que decir que según la alteración de las deposiciones, según la alteración del hábito intestinal predominante, pues tenemos varios subtipos de intestino irritable. Es decir, que teníamos el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento. Cuando existen los dos o alternan los dos, hablamos de síndrome de intestino irritable mixto, y cuando es inclasificable o no podemos delimitar bien qué es lo que predomina, pues tendríamos el intestino irritable indeterminado. En cuanto a las pruebas diagnósticas que tenemos que realizar, pues va en función fundamentalmente de los signos o síntomas de alarma, porque tenemos que diferenciar el intestino irritable de otras patologías
orgánicas o funcionales que tengan una manifestación clínica similar. Por lo tanto, normalmente lo hacemos cuando hay datos de alarma, como pueden ser que los síntomas no respeten el descanso nocturno, que haya una pérdida inexplicada de peso, que el paciente comente que tenga antecedentes de enfermedades digestivas en la familia, como cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, o bueno, cuando los síntomas aparecen asociados a fiebre, rectorragia, anemia o masa palpable durante la exploración del paciente. Bueno, pues para el tratamiento farmacológico del intestino irritable existe un gran arsenal terapéutico, ya que muchas veces nos vemos obligados, y es frecuente, que tengamos que asociar varios fármacos para conseguir la mejoría clínica del paciente. Para las alteraciones del hábito intestinal contamos con fármacos antiguos como la fibra, que son preparados seguros, pero que pueden producir un aumento del meteorismo y de la distensión abdominal que pueden ser molestos. También contamos para ello con los probióticos, que algunos probióticos tienen incluso indicación específica en ficha técnica para el intestino irritable. Y también contamos con los antidepresivos, bien los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la captación de serotonina, que son los más estudiados. Si bien tenemos que dejarlo para un escalón, segundo escalón o tercer escalón terapéutico, ya que tienen eventos adversos como la propia sedación, pueden dar náuseas, estreñimientos, sequedad de boca, serostomía, que pueden alterar la calidad de vida del paciente. Como antidiarreico podemos utilizar derivados opiáceos o coleréticos. También podemos utilizar bloqueadores de la permeabilidad intestinal, antibióticos no absorbibles como la rifaximina y, si está disponible, la eluxadolina. También podemos utilizar para el estreñimiento, pues la propia fibra nos puede ayudar en pacientes con predominio de estreñimiento, los laxantes, y también podemos utilizar la linaclotida, que también tiene efecto para disminuir el dolor abdominal, si bien solamente podemos utilizarlo en el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, y además precisa visado farmacológico. En cuanto al dolor abdominal espasmódico, que es el síntoma principal y el más molesto y el que muchas veces precede a la alteración de la defecación, podemos usar normalmente como primera línea los antiespasmolíticos, es decir, los fármacos espasmolíticos. Estos pueden ser fármacos convencionales, los más conocidos, el otilonio o la mebevirina, que hay que usarlos en ciclos cortos, o bien espasmolíticos como por ejemplo el aceite de menta, que es un espasmolítico natural y que se puede usar en ciclos más largos. Y ya como una siguiente línea de terapéutica de acción, pues utilizaríamos los antidepresivos si no hemos mejorado al paciente con los espasmolíticos. Bueno, pues el aceite esencial de menta piperita, hay que decir que es un espasmolítico natural y que además tiene una acción tópica sobre la musculatura gastrointestinal. Tiene distintos mecanismos de acción. Uno, por ejemplo, es que es antiespasmódico, es decir, que va a disminuir el dolor abdominal, de tal manera que tiene es dosis dependiente este efecto, y el mentol es capaz de producir una barrera que bloquea los canales de calcio transmembrana, por lo tanto evita la despolarización y produce una relajación de la musculatura lisa gastrointestinal. Esto va a dar lugar a una disminución, como digo, del disconfort, molestias y dolor abdominal. También tiene efecto carminativo, es decir, es antiespumante intestinal, disminuye los gases intestinales. Esto mejora la distensión abdominal. Después tiene otros efectos como puede ser colerético, serotoninérgico, incluso analgésico. Hay que decir que en la actualidad existe algún metaanálisis publicado en el 2018 que engloba ensayos frente a placebo hasta la fecha, y en los que se consigue, tras 4 semanas de tratamiento en todos los subtipos de intestino irritable, pues una mejoría de la sintomatología global y de la calidad de vida de estos pacientes sin tener efectos adversos significativos. También hay que decir que se comercializa en cápsulas que contienen 187 miligramos
de aceite de menta, cada una de ellas, que tienen una liberación retardada, es decir, comienza a pH básico en el intestino y además es retardada, se prolonga esa liberación a través del intestino delgado y también del colon. Y que, bueno, pues además que se puede empezar a utilizar a partir de los 12 años. La dosis habitual es de una cápsula cada 8 horas, separadas 2 horas de la comida. La cápsula no se puede abrir, no se puede fragmentar, no se puede asociar a medicación antisecretora, porque al disminuir el pH del estómago podemos provocar la liberación del principio activo en el estómago, disminuir su efecto intestinal y aparición de algún efecto adverso. Los efectos adversos suelen ser normalmente leves, de tal forma que estaríamos hablando de síntomas digestivos como pirosis, náuseas, escozor o prurito anorrectal, algunos generales como cefalea, e incluso algunos de hipersensibilidad que puede haber, que son raros, que suele dar exantema, temblor, ataxia, pero normalmente son leves. Se utiliza normalmente en ciclos de 2 semanas a 3 meses, según la persistencia de los síntomas, y pueden repetirse cuando el enfermo vuelva a tener síntomas. En resumen, en decir que el aceite esencial de menta piperita constituye una alternativa como espasmolítico natural de primera línea para el tratamiento del dolor abdominal en pacientes con intestino irritable, independientemente de su tipo, y con prácticamente pocos efectos adversos.